Bueno, hoy vamos a meternos a fondo con las energías renovables, ¿verdad? Sí, un tema fundamental hoy en día. Tenemos como base un artículo bastante completo de Wikipedia y la idea es sacar lo clave, qué son, cuáles son las principales, por qué crecen tanto y bueno, también los desafíos que tienen. Pues sí, es que es un tema crucial. Ya vemos que más del 30% de la electricidad mundial viene de fuentes renovables. Más del 30 ya. Sí, y ojo, que las proyecciones dicen que podríamos superar el 45% para 2030. La Agencia Internacional de la Energía, de hecho, es muy clara. ¿Qué dice? Pues que para llegar a cero emisiones netas en 2050, el 90% de la electricidad tendría que ser renovable. O sea, una transformación, bueno, brutal. Vale, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente una energía renovable? Porque a veces se lía con baja en carbono o sostenible. La naturaleza repone a escala humana. El sol, el viento, el agua que fluye. Vale. Eso las diferencias de la nuclear, por ejemplo. Es baja en carbono, sí, pero usa uranio que no es renovable. Entendido. ¿Y lo de sostenible? Eso es más complejo. Quemar madera puede ser renovable, pero si para ello talas un bosque entero sin control, pues sostenible no es. O sea, depende de cómo se haga. Claro, el cómo es importante. Venga, vamos a las grandes. La solar fotovoltaica. Está por todas partes. Y no es casualidad, el coste ha caído en picado. Hay una cosa que llaman la ley de Swanson, que es como la ley de Moore de los chips, pero para solar. Así, ¿cómo funciona? Pues básicamente dice que el coste baja un 20% cada vez que se duplica la capacidad instalada en el mundo. Y eso, unido a que se adapta a muchas escalas, la ha hecho, bueno, imbatible en costes en muchos sitios. Y no para de innovar, ¿no? He oído hablar de paneles flotantes. Exacto, los photovoltaics para no usar terreno, o los agrivoltaics que combinan paneles y cultivos debajo. Muy interesante. Y China ahí a la cabeza. Totalmente. Lidera en inversión, fabricación, instalación, casi todo. Y esto, claro, tiene sus implicaciones geopolíticas. Ya hablaremos. Vale. ¿Y la eólica? Los molinos gigantes. Pues también, un potencial enorme. Sobre todo la marina, la offshore. ¿Por qué la marina? Porque en el mar los vientos son mucho más fuertes y constantes, hasta un 90% más. Crece muy rápido también, pero comparte el problema de la solar. La intermitencia. Justo, que no siempre hace viento cuando necesitas la luz. Ese es el gran reto. Y ahí es donde entra la hidráulica, la de toda la vida. Esa es. Sigue siendo la mayor fuente renovable a día de hoy. Es súper eficiente, convierte casi el 90% de la energía del agua y se puede regular. Pero tiene pegas. Sí, las grandes presas nuevas tienen impactos ambientales y sociales muy fuertes y mucha oposición. Por eso ahora se tiende más a modernizar las que ya existen. Hablando de impactos, eso nos lleva a la bioenergía, que siempre genera debate. Cierto. Aquí entra quemar biomasa, madera, restos agrícolas o los biocombustibles como el etanol o el biodiesel. Para calefacción, electricidad, transporte. Sí, usos variados, pero la clave es de dónde sale. ¿Son residuos o estamos talando selva para plantar palma para hacer biodiesel? Ahí está la polémica sobre si es sostenible de verdad y cuánto emite realmente. Y nos queda la geotérmica, la del calor de la Tierra. Efectivamente. Esta depende mucho de dónde estés, geológicamente hablando. Es ideal en zonas volcánicas como Islandia. La usan muchísimo para calefacción. Y para electricidad también, ¿no? También Estados Unidos, Indonesia, y se está investigando mucho en sistemas para perforar profundo y crear, digamos, reservorios artificiales. Los llaman EGS, para poder usarla en más sitios. Qué variado es todo. Pero lo que parece tirar del carro es el dinero, ¿no? Los costes. Sin duda. La solar fotovoltaica y la eólica en tierra ya son la opción más barata para poner nueva electricidad en casi todo el mundo. ¿Más barata que el gas o el carbón? Sí, fíjate, en 2022 el 86% de toda la nueva potencia renovable que se instaló fue más barata que poner una central fósil equivalente. ¡Wow! Y eso dispara la inversión, claro. Ya se invierte más en renovables que en fósiles. Y China, otra vez, se lleva casi la mitad de ese crecimiento. Y el empleo, que no se nos olvide, millones de trabajos. Suena muy bien. Pero, has mencionado la intermitencia. ¿Cómo se arregla eso? Si no hay sol ni viento. Es el gran desafío, sí. No hay una única solución mágica. Hay que combinar cosas.
¿Cómo qué? Pues almacenamiento, baterías que están creciendo muchísimo, el bombeo hidráulico que ya se usa para guardar grandes cantidades de energía y a más largo plazo el hidrógeno verde. Almacenar para cuando no se produce. Eso es. Y también redes eléctricas más inteligentes que gestionen mejor todo esto y diversificar, tener distintas fuentes renovables en distintos sitios. Vale, no es solo generar, es gestionar todo el sistema. ¿Y qué más problemas hay? Otro muy gordo, los materiales. Minerales. Exacto. Litio, cobalto, níquel, las famosas tierras raras. Hacen falta para paneles, turbinas, baterías. Su extracción tiene impactos a veces serios, y el procesado de esos minerales está muy concentrado en pocos países. China, imagino. Principalmente, sí. Así que el reciclaje de todo esto es clave, pero todavía está empezando. O sea que podríamos pasar de depender del petróleo de unos países a depender de los minerales de otros. Esa es una de las grandes preguntas, sí. Estamos cambiando una dependencia por otra. Complicado. Y además, necesitas reforzar las redes eléctricas, que cuesta un dineral, y superar la oposición local a poner parques eólicos o líneas de alta tensión, el efecto no en mi patio trasero. Y la ciberseguridad, que cada vez preocupa más con todo tan conectado. Vale, entonces, resumiendo, las renovables avanzan súper rápido. El clima y los precios bajos las empujan. Menos emisiones, menos contaminación. Eso está claro. Clarísimo. Pero la transición es un puzzle enorme y complejo. Gestionar que siempre haya luz, conseguir los minerales de forma ética y sostenible, construir toda la infraestructura, son retos gigantes. Y hay que entenderlos. Y nos dejas con una idea final para darle vueltas. El sol y el viento están en todas partes, ¿no? Parecía que iban a descentralizar la energía. Ujú. Pero la pregunta es si esta nueva dependencia de minerales muy concretos y de la tecnología para procesarlos, que está muy concentrada, si eso no va a acabar simplemente cambiando quién tiene el poder energético, en vez de repartirlo más. Una buena pregunta para terminar. Ahí queda eso. Hoy nos sumergimos en una historia marítima que marcó época. Los galeones de Manila. Una ruta comercial increíble, operada por la corona española, que conectó Filipinas con México. Nada menos que 250 años cruzando el Pacífico, desde 1565 hasta 1815. Vamos a apoyarnos en algunos extractos de fuentes enciclopédicas para explorar los puntos más fascinantes de esta conexión histórica. Sí, y es que la escala es difícil de imaginar hoy. No solo los 2 siglos y medio, ¿eh? Es que la Nao de China, que así se la llamaba también, fue uno de los primerísimos ejemplos de globalización de verdad. Unía Asia, América y luego, claro, con las flotas del Tesoro, Europa. Y el eje central era la plata. Plata americana viajando a Oriente. 250 años, cruzando el océano más grande del planeta. ¿Cómo se consiguió establecer eso al principio? Tengo entendido que la vuelta fue lo más complicado, ¿no? El regreso. Exacto. Eso fue la clave de todo, el tornaviaje. Se logró en 1565. Fue Andrés de Urdaneta, un marino y religioso agustino, quien descifró la ruta de vuelta. Entendió que había que subir mucho hacia el norte para pillar corrientes favorables como la de Kuroshio y así poder volver de Asia a América. Salían de Cavite, en Manila, y el viaje hasta Acapulco era, larguísimo, mínimo 4 meses. La vuelta era algo más rápida, por latitudes más bajas. 4 meses. Solo de ida. Madre mía. Me imagino la llegada a Acapulco. Debía ser un acontecimiento tremendo cada año. Y supongo que esa dificultad, esa ruta tan específica, también tenía su valor estratégico. Sí, sin duda. Le permitía a España controlar ese flujo y, sobre todo, evitar las rutas que ya dominaban los portugueses o, encontrarse con barcos de potencia rivales. Pero claro, esa travesía tan dura exigía barcos muy especiales. Barcos enormes, capaces de resistir el Pacífico, llevar muchísima carga y gente durante meses. Ajá. Y esos barcos, los galeones, eran auténticas maravillas de la ingeniería naval de entonces. Y se hacían allí mismo, ¿verdad? ¿En Filipinas? Así es. Principalmente en los astilleros de Cavite.
Usaban maderas tropicales locales, como la teca filipina, que son increíblemente duras y resistentes al agua salada. Y los aparejos, las cuerdas y velas a menudo eran de cáñamo de Manila, el abacá, que también era muy resistente. Llegaron a ser los barcos más grandes de su tiempo, algunos de hasta 2000 toneladas. Vamos, auténticas fortalezas flotantes. 2000 toneladas. ¡Qué barbaridad! ¿Y quiénes iban a bordo? Hablabas de cientos de personas. Pues mira, la tripulación era mayoritariamente de nativos filipinos y de otras partes de Asia también. Muchos lamentablemente eran reclutados a la fuerza. Los oficiales, pilotos, artilleros, esos sí eran españoles. Pero las condiciones de vida a bordo eran terribles. El escorbuto hacía estragos, la comida escaseaba, el agua se corrompía, la mortalidad era altísima. Era una empresa heroica, sí, pero muy, muy cruda. Ya. A pesar de ese coste humano tan brutal, el negocio tuvo que ser increíblemente rentable para que durara tanto tiempo. ¿Qué era lo que movía realmente todo esto? La carga. La plata. Fundamentalmente la plata americana, extraída en sitios como Potosí o Zacatecas. Esa plata tenía un valor muchísimo más alto en Asia, sobre todo en China, que en Europa. Allí la usaban para comprar, bueno, de todo. Sedas maravillosas, porcelana china que luego causaba furor en Europa, especias de las Molucas, marfiles de la India, lacados japoneses. Y no solo mercancías, ojo, también se transportaron personas esclavizadas desde diversas zonas de Asia, a los que llamaban genéricamente chinos. Y también hubo una migración importante de filipinos libres hacia México buscando oportunidades. Es fascinante pensar en esa plata de América, de Potosí, acabando en China y pagando sedas que luego vestía la nobleza en Madrid o París. Vaya circuito. Pero has mencionado los riesgos. Además de las enfermedades y la dureza del viaje, estaban los piratas, imagino. Claro, los galeones eran un objetivo muy codiciado. Nombres como Thomas Cavendish o George Anson se hicieron tristemente famosos por capturar alguno. Eran botines enormes. Y los naufragios, claro. El Pacífico no perdona. Hubo pérdidas terribles. Pero la rentabilidad media era tan alta que incluso perdiendo un galeón de vez en cuando, el negocio global seguía compensando. Era casi como una lotería de riesgo extremo, pero con premios gigantescos. Y más allá de lo económico, ese ir y venir constante dejó una huella cultural muy profunda, ¿no? Entre Filipinas y México sobre todo. Se nota hasta hoy. Incluso he leído que a veces paraban en Monterrey, en California, para reabastecerse. Efectivamente, ese intercambio cultural es muy visible. Y ese mundo, ese sistema tan rígido del galeón anual, empezó a cambiar con las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Se autorizaron los navíos de registro, barcos individuales con licencia real que podían comerciar de forma más flexible, sin esperar al convoy anual. Eso le restó mucha importancia al galeón tradicional. Ah, o sea que esas reformas fueron como el principio del fin del sistema de galeones. Fue una combinación de cosas, sí. Las Cortes de Cádiz, en plena guerra de la independencia española, decretaron su supresión en 1813. Luego Fernando VII lo ratificó. Después, claro, la independencia de México en 1821 rompió por completo el eje Acapulco-Manila. Se acabó la base americana de la ruta. Y finalmente, la tecnología. Los barcos de vapor y más tarde la apertura del Canal de Suez ofrecieron rutas mucho más rápidas y eficientes. El último galeón oficial llegó a Manila en 1815. Ahí se cerró ese capítulo. En resumen, entonces, los galeones de Manila fueron mucho más que simples barcos mercantes. Fueron un puente vivo durante 2 siglos y medio. Conectaron continentes, movieron fortunas inmensas, personas, ideas. Jugaron un papel, crucial en la primera economía realmente global. Exacto. Y fíjate, para terminar de darle una vuelta, queda una pregunta interesante flotando. Sabemos que España mantenía un gran secretismo sobre las rutas exactas, para protegerlas de piratas y rivales, y que exploraron muchísimo el Pacífico, descubriendo islas que a veces ni siquiera registraban oficialmente, o lo hacían de forma muy vaga. Entonces, ¿qué otros contactos, qué otros avistamientos pudieron ocurrir y no quedaron documentados? Ahí está esa teoría, por ejemplo, de si pudieron llegar a Hawái mucho antes que el capitán Cook. Se basa en algunas tradiciones orales locales y en ciertos mapas antiguos españoles muy imprecisos. Es una incógnita más, ¿no?, de las muchas que todavía esconde ese inmenso océano Pacífico.
Hola, hoy nos vamos a sumergir, nunca mejor dicho, en el mundo de los tiburones. Vamos a usar como guía un artículo bastante completo de Wikipedia. Hola. La idea no es cubrirlo entero, que sería imposible, sino sacar lo más sorprendente, lo más relevante. Queremos entenderlos un poco mejor, ¿no? Su diversidad, sus adaptaciones y, bueno, cómo nos relacionamos con ellos. Exacto, porque a ver, casi siempre pensamos en ellos como simples depredadores, y ya está. Pero son muchísimo más. Muchísimo más. Tienen una historia evolutiva larguísima, una variedad increíble. Vamos a ver un poco de todo, desde su anatomía peculiar hasta sentidos que parecen de otro planeta. Pues venga, empecemos por ahí, por la diversidad. Que es que los hay, bueno, de todos los tamaños. Desde el tiburón linterna enano, que mide 17 centímetros, Poquísimo, sí. hasta el gigante tiburón ballena, que son 12 metros, el pez más grande. Y viven en casi todos los mares a profundidades, bueno, hasta 2000 metros, dicen. Sí, y en casi todos los ambientes marinos, aunque hay excepciones curiosas como el tiburón toro, que a veces se mete en agua dulce en ríos. Anda, qué curioso. Y toda esta variedad se apoya en una biología fascinante. Por ejemplo, su esqueleto. No es de hueso, es de cartílago. Ah, claro. Eso les da ligereza, flexibilidad, aunque claro, sin costillas. Fuera del agua serían muy vulnerables. Y piensa que los tiburones modernos, bueno, sus ancestros directos, ya estaban por ahí en el Jurásico temprano, hace 200 millones de años. 200 millones. Es una barbaridad. Pura historia viva, como decías. Totalmente. Y si hablamos de anatomía, sorprendente. Los dientes. Eso de que los cambian continuamente, Sí, eso es una pasada. como una cinta transportadora. Leí que algunos pueden llegar a perder hasta 30.000 dientes. Y cada forma adaptada a su dieta. Para machacar, para agarrar, para cortar. Claro, aunque luego tienes los que filtran, como el peregrino, que apenas los usan, los tienen pequeñitos. Pero ojo, no solo los dientes de la boca. Ah, no. No, la piel está cubierta de lo que llaman dentículos dérmicos. Son como, bueno, como dientes minúsculos en la piel, no son escamas normales. Ostras. Les dan protección, sí, pero también mejoran la hidrodinámica, ¿sabes? Reducen el rozamiento. E incluso les sirven para camuflarse, por los patrones, como el tiburón tigre o el cebra. Vale, vale. Y de la anatomía pasamos a los sentidos, que aquí ya entramos casi en la ciencia ficción. Lo de la electrorecepción, las ampollas de Lorenzini. Uf, sí, eso es increíble. Tienen la mayor sensibilidad eléctrica que se conoce en un animal. ¿Y eso para qué les sirve exactamente? Pues para detectar los campos eléctricos que generan otros animales. Pueden encontrar una presa escondida en la arena, por ejemplo, solo por su actividad eléctrica muscular. ¡Qué barbaridad! Y se cree que quizás también les ayude a navegar usando el campo magnético de la Tierra, como una brújula interna, digamos, aunque esto último todavía se investiga, ¿eh? Una brújula biológica. Fascinante. Y sumar el olfato, que siempre se dice que es legendario. Extraordinario, sí. Pueden oler, por ejemplo, sangre a concentraciones bajísimas, partes por millón. Y no solo olerla, sino saber de dónde viene. Comparan lo que llega a cada fosa nasal. Impresionante. Bueno, ¿y cómo se reproducen? Porque entiendo que también hay variedad ahí. Pues sí, tres modos principales. Ovíparos, ponen huevos, como las pintarrojas que dejan esas cápsulas que a veces vemos en la playa. Ah, sí, las he visto. Luego los vivíparos, que es más parecido a los mamíferos, con una especie de placenta y paren crías ya formadas. Y los ovovivíparos. Ovovivíparos. Eso. Los huevos eclosionan dentro de la madre. Y ahí, bueno, ahí pasan cosas. Cosas. Sí, cosas bastante intensas. Existe la oofagia. Los embriones se comen otros huevos que la madre sigue produciendo para alimentarlos. Madre mía. Y en casos como el tiburón tigre de arena, se da el canibalismo intrauterino. El embrión más fuerte se come a sus hermanos dentro del útero. La supervivencia del más fuerte desde antes de nacer. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Y también se ha visto partenogénesis, reproducción asexual, pero es muy, muy raro. Entiendo. ¿Y viven mucho? Porque con tanta historia Pues evolutiva... depende muchísimo de la especie. Muchos viven entre 20 y 30 años, que no está mal. Sí. Pero luego tienes algunos como la mielga o el tiburón ballena que pueden pasar de los 100 años. Más de 100. Y el campeón absoluto es el tiburón de Groenlandia. Es el vertebrado que más vive que sepabas. Puede acercarse a los 400 años. 400 años. Es que cuesta imaginarlo. Imagínate todo lo que ha podido pasar ese animal en las profundidades árticas. Casi nada. Frente a esos 400 años, nuestra relación con ellos es un suspiro. Pero
un suspiro complicado. Las fuentes hablan de una caída enorme en sus poblaciones. Sí, por desgracia. Los datos son pues, muy preocupantes. Se estima una caída del 71% en tiburones y rayas oceánicas desde 1970. La causa principal, la actividad humana. La pesca, sobre todo. Sobre todo la sobrepesca, sí. Ya sea pesca dirigida a ellos o capturas accidentales. Y luego está el tema del finning, el aleteo. Se llegó a estimar que en los 2000 morían unos 100 millones de tiburones al año. 100 millones. Es que la cifra cuesta asimilarla. Explica brevemente qué es eso del finning. Pues es cortarles las aletas, que tienen mucho valor en algunos mercados asiáticos principalmente, y tirar el resto del cuerpo al mar. Muchas veces el animal sigue vivo cuando lo devuelven al agua. Es terrible. Terriblemente cruel y un desperdicio enorme. Exacto. Y todo esto choca con que, en realidad, poquísimas especies son peligrosas para el ser humano. El gran blanco, el oceánico, el tigre, el toro, son muy pocos. Pero claro, la imagen que tenemos por el cine y demás La película Tiburón hizo mucho daño, ¿no? hizo mucho daño a su imagen pública, sí. Aunque también hay esfuerzos de conservación, ¿eh? Sí. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues muchos países han prohibido o regulado el aleteo, la pesca. Hay especies protegidas, como el gran blanco. Sudáfrica fue el primer país en protegerlo, por ejemplo. Las fuentes también mencionan otras cosas como programas de control en algunas zonas, sacrificios selectivos, lo que llaman culling. Ah, vale. Sí, para reducir poblaciones en zonas turísticas o después de incidentes, pero bueno, la efectividad y la ética de eso siempre están en debate. Entendido. O sea que hemos visto una diversidad brutal, adaptaciones que parecen superpoderes, esa piel, la electrorecepción, la longevidad, y al final una relación muy tensa con nosotros que pone en peligro su futuro. Son mucho más complejos de lo que parece. Muchísimo más. Y eso nos lleva quizá a una reflexión final. Si piensas en su linaje tan antiguo, en esa variedad increíble, en el papel clave que juegan muchos como superpredadores, manteniendo el equilibrio en los océanos, Sí. ¿qué nos dice su declive tan rápido, tan reciente, sobre cómo estamos tratando nuestros mares en general? Es una pregunta, bueno, importante, creo yo, para pensarla.